Entonces, vamos a tener acá lo que es pronombre sujeto. Pronombre sujeto tiene una particularidad a diferencia de los pronombres sujeto. ¿Listo? Los pronombres sujeto, como ustedes se dan cuenta y como les expliqué hace un momento, son aquellos que ejecutan la acción. Por esa razón, siempre van a ir antes del verbo, los que tengo señalados. ¿Listo? Los pronombres objeto van a ser justamente, como indica el nombre, objeto, objetivo, quiere decir hacia donde apunta la acción o hacia donde son aquellos los que reciben la acción, digámoslo así, en esa manera. Por esta razón, estos de acá sí o sí van a necesitar estar normalmente después del verbo y van a estar normalmente después de una serie de preposiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, el pronombre objeto de I va a ser me, ¿sí? Muchas veces la gente lo confunde con este de acá. Este es my, este va a ser me, ¿listo? Me, you va a ser la misma pronunciación del pronombre sujeto. El pronombre objeto de he, que es en este caso es él, va a ser him, ¿listo? El pronombre objeto de she va a ser her, va a ser muy parecido al adjetivo posesivo, pero la diferencia entre estos dos es que este no va a necesitar una palabrita enfrente a él, sino que va a estar normalmente después de una preposición o después de un verbo. Ahorita lo vamos a mirar con los ejemplos, ¿listo? It, el pronombre objeto del pronombre neutro, valga la redundancia, ¿sí? Normalmente son igualitos, la diferencia va a ser la ubicación. Cuando hablo it de pronombre sujeto, va a estar antes del verbo. Cuando hablo de pronombre objeto, el pronombre neutro va a estar después del verbo o después de una preposición, ¿listo? Us, normalmente lo confundimos con use, que es obviamente la sigla de United States, pero us normalmente cuando se pronuncia de esta manera y va después de una preposición o después de un verbo, va a ser el pronombre objeto de nosotros, ¿sí? En este caso va a ser we. You, pronombre objeto de ustedes, y them va a ser el pronombre objeto de they. En este caso, ellos o ellas o lo que nos vamos a referir. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro, muchachos? Sí, profe. Listo. Vamos a mirar una serie de ejemplos que normalmente siempre cuando explico este tema, lo explico normalmente con esta frase. Una frase bastante particular y bastante romanticona que para todos nosotros, independientemente si no sabemos inglés, la vamos a entender. ¿Qué entendemos por la expresión I love you? La frase completa. ¿Cómo interpretaríamos esta oración? I love you. ¿Qué entienden ustedes por esta frase? Significaría, no significa yo te amo. Yo te Digo, ¿qué es amo. lo? Ajá, yo Ah, te ok, amo. listo. ¿Qué vamos a tener acá? Miren, yo te amo. En español, ese te va a ser el pronombre objeto, ¿sí? De la segunda persona singular. ¿Qué vamos a notar? Que en español tenemos el pronombre sujeto, el pronombre objeto y seguido el verbo, ¿sí? Es como decir usted, este de acá lo va a ubicar acá entre el verbo y el pronombre sujeto. En inglés vamos a marcar, se interpreta de esa manera, pero su escritura va a ser diferente. El pronombre objeto va a estar después del verbo. ¿Por qué razón va a estar después del verbo a diferencia del español? Porque vamos a encontrar pronombres como el you y el it, ¿sí? Que tanto como pronombres sujeto y como pronombres objeto son iguales. Entonces obviamente van a generar esa confusión al momento de la escritura. Por esa razón los vamos a ubicar siempre después del verbo. ¿Listo? Vamos a encontrar, por ejemplo, otra expresión, miren, you love her, ¿sí? Nuevamente manejo el verbo love, pero en este caso con sujetos diferentes. Acá decía I love you, yo te amo. En este caso digo you love her, vas a decir tú la amas. ¿A quién? A ella. Tengo el pronombre objeto de ella en este caso. ¿Listo? Me gusta mucho jugar con este verbo porque es un verbo bastante común y obviamente es un verbo que todos lo conocemos independientemente, como les decía, si sabemos o no sabemos inglés. Entonces, cuando yo tengo el pronombre objeto, normalmente después del verbo, póngale cuidado, estos pronombres que yo tengo señalados aquí les voy a dar como un sentido específico. Por ejemplo, si yo digo, you love me, ¿sí? Ese love me va a decir, me amas, ¿sí? El me va a tomar como me, ¿listo? You va a ser como en el español te, him en el español va a ser lo,
¿sí? Como decir lo amo o lo quiero, depende pues de cuando usted le quiera decir, le quiera expresar algo a alguien, o depende pues del verbo que utilice. Her, la, en este caso a ella. It, lo o la, depende si ese objeto, ese animal, ese lugar que usted, a lo que usted se está refiriendo está masculino o femenino, pues obviamente lo va a interpretar lo o la. ¿Listo? As, nos, NOS para que lo tengan presente. You, los o las de ustedes o vosotros. Y them, los o las de ellos o ellas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frase de esta manera, por ejemplo, digo aquí, she gives me love, ¿sí? Give es el verbo dar o regalar, entonces digo aquí, she gives me, ella me da, ¿cierto? ¿Qué me da ella? ¿Qué me da ella, chicos? Amor. She gives me love, ella me da amor, ¿cierto? Entonces vemos que después del verbo, si yo tengo un pronombre objeto, este pronombre objeto en este caso que tengo me, va a ser me, ¿sí? Ella me da. Pero si digo, por ejemplo, she gives them love, ¿cierto? Ella les da, ¿a quién? A ellos, amor, ¿sí? Depende obviamente del pronombre que yo tenga aquí después del verbo, va a tener ese sentido. ¿Se acuerdan por ahí hace un tiempo cuando recién empezó a surgir, digámoslo así, la red social de Twitter especialmente, que había gente que utilizaba mucho esta expresión, ¿no? Follow me and I follow you back. Follow es el verbo seguir. Entonces, ¿qué entendemos por follow me? ¿Seguirme? Sígueme, O sígueme. sígueme. ¿Y yo qué hago? And I follow you. Y yo ¿Te sigo? te Lo sigo. sigo. Yo te sigo a ti, ¿no? Te sigo de vuelta, digámoslo así. Otra expresión muy común, cuando usted, por ejemplo, queda con alguien y le dice a esa persona, me llamas más tarde, ¿sí? Llámame, en inglés va a ser call me. Entonces, miren, call me, el verbo y seguido el pronombre objeto, ¿sí? Tenemos otra expresión, por ejemplo, que es muy común, especialmente en las propagandas de esa marca deportiva, Just Do It, que es la marca Nike, Nike, perdón. Lo vemos aquí, por ejemplo, Just Do It, solo hazlo, ¿sí? Miren que el it, en este caso, hace función de pronombre objeto, está después del verbo. ¿Listo? ¿Está claro, chicos, hasta el momento? Sí, profe. Por ejemplo, vamos a encontrar ocasiones donde yo digo frases como esta, por ejemplo. Ejemplo, vamos aquí a querer, por ejemplo, she wants. Vamos a hacer con love. She loves Roberto and I. Un ejemplo, yo tengo esta frase, ¿cierto? Voy a decir, she loves Roberto and I. ¿Qué entendemos por esta oración? ¿A quién ama ella? Ella ama a Roberto. ¿Y a quién más? Y a ti. Y a mí. O Roberto, sí, a mí. a Roberto y a mí, ¿cierto? Allá ama a Roberto. Resulta que estos dos, ¿cierto? Roberto and I, yo los puedo reemplazar por los pronombres objeto. ¿Cuál pronombre objeto utilizaría en este caso? ¿Quiénes son Roberto and I? He, Eh, ¿Quiénes son Roberto and I? Acuérdense. ¿Por qué nos asociamos Roberto and I? Si usted dice Roberto y yo, ¿quiénes somos? ellos. ¿Ellos? Ah, ¿Seguro? ¿Quiénes somos ¿yo? Roberto y yo? Ah, se le ¿Nosotros? olvidó la clase de ayer. Nosotros. ¿Y el pronombre objeto de nosotros cuál es? We. Este es el sujeto. ¿Y el pronombre objeto de nosotros cuál es? Us. Us. Entonces, en este caso, como digo, Us. she loves Roberto and I, yo puedo decir she loves us. Y me evito mencionar los nombres completos. Entonces, simplemente con el pronombre objeto, yo reemplazo la serie de nombres que utilizo. ¿Listo? Vemos ahí, por ejemplo, miren. Cuando yo tengo el pronombre objeto después del verbo, entonces, como les decía, lo vamos a interpretar de esa manera. Si yo tengo esta preposición, que se me perdió la palabra, la preposición with. ¿Sí saben qué significa with?
Con. Con, ¿cierto? Entonces, ese with indica con, cuando usted está con. Y without, que lo vamos a ver de esta manera, without va a indicar lo contrario a con, va a ser sin. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Pero entonces, normalmente, cuando tenemos con o sin, entonces ya, por ejemplo, si digo con, mi ya no va a ser me, sino va a ser migo. Cuando dice, por ejemplo, she's with me, ella está conmigo, ¿cierto? Migo, tigo, si digo, por ejemplo, she's with you, ¿cierto? Él, en este caso digo, she's with him, ella está con él. She's with her, está con ella. She's with it, depende pues con quién esté, si está con un animal, con un objeto, depende. She's with us, con nosotros. She's with you, con ustedes. She's with them, con ellos o ellas. ¿Listo? Ahí cambia la connotación del pronombre objeto. ¿Por qué? Porque tengo la preposición with. Si yo tengo, por ejemplo, voy a decir esta frase. I'm without. ¿Sí? Estoy sin. Entonces, por ejemplo, I'm without you. En este caso va a ser sin ti. Voy a decir, por ejemplo, she's without me. Ella está sin mí. Sin mí, sin ti. Va a ser acá sin él, sin ella, sin nosotros, sin ustedes, sin ellos. ¿Sí? Cambia la connotación. Si yo tengo, por ejemplo, la preposición for, que la vemos aquí. ¿Qué indicamos for? ¿Sí saben qué significa? Para o por. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digo, I feel love for you. Siento amor por ti. Entonces digo, for me, por mí, for you, por ti, for her, por ella, for him, por él, for it, por él o ella, depende pues de lo que nos vamos a referir. For us, por nosotros, for you, por ustedes, for them, por ellos o ellas. ¿Listo? Si hablo de for. Hay otra preposición que es muy común, que es la preposición to, que indica que, ¿qué entendemos con la preposición to? Cuando dice, por ejemplo, I go to, yo voy a. En este caso es a. Entonces, por ejemplo, me dicen, they give the car to him. Ellos le dan el carro, ¿a quién? En este caso. A él. A él. No. ¿Sí? Sí. A él. A él. A él. El pronombre objeto de him, de he, va a ser him. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar mucho estas expresiones. Los pronombres objeto de por sí van después del verbo o van después de las preposiciones with, without, to or for. ¿Listo? Para que lo tengan presente. La forma fácil para identificar estos es que están después del verbo o después de preposiciones. ¿Listo? Vamos a encontrar frases, digamos así, imperativas como just do it, como les decía ahorita. Solo hazlo. Join us. Join es como integrarse. Entonces, cuando decimos join us, es como haz parte de nosotros. Normalmente lo vemos mucho en ofertas laborales, en ofertas, digamos así, invitaciones a grupos, especialmente en las redes sociales. Vamos a encontrar mucho esto. Call me, pues cuando decimos llámame. O cuando ustedes, por ejemplo, encontramos cuenta conmigo, count on me. Lo vemos a mí, count on me. O cuento contigo, count on you. Cuento con él, count on him. Cuento con ella, count on her. Depende obviamente del sujeto al que nos vamos a referir, va a cambiar el pronombre objeto. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Está entendido? ¿Hacemos un ejercicio práctico con respecto a este tema? Sí, profe. Bueno, voy a pausar la grabación para que no sea tan largo el video y ya la reanudo ahorita, ¿listo? Voy a continuar. Digo aquí, you're hungry, miren, you're hungry. The cherries are for, tengo her, him, it, me, them, us or you. ¿Cuál sería en este caso? You. Tengo you. Como tengo a quien ejecuta la acción acá, va a ser you. John is hungry. The hamburger is for. ¿Para quién? ¿Cuál? Aquí sería him. ¿Sí? No, John es el pronombre sujeto. El sujeto lo asocio con he, pronombre objeto de he va a ser him. ¿Listo? Tengo la siguiente. She's hungry. The chestnuts are for Her. For her, en este caso. Como es ella. Muy bien. The mouse, miren acá, is hungry. The cheese is for It. For it. Miren acá en este caso. Lo tengo presente, muy bien. Seguimos acá. We are hungry. The rice is for Us.
Us, Was excelente, us. muy bien. You're hungry. The soup is for. ¿Cuál sería You. aquí? For you, excelente. You. The children. Children es el plural de child, para que lo tengan presente. Are hungry. Lo vemos aquí mismo. Son varios. The pizza is for. Them. For them. Excelente. Vamos a darle check. Oh, Muy bien. ¿Difícil, chicos? no, teachers. No. Bueno, voy a pausar nuevamente la grabación para que no sea tan largo. Para que podamos continuar acá con la explicación. Este tallercito es bastante sencillo. ¿De qué trata el taller? De lo que trabajamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar lo que trabajamos ayer, lo que trabajamos hoy. Entonces, en el primer punto, ¿sí? Digo aquí, complete the following sentences using the correct subject pronoun. Look at the example, ¿sí? Vamos a completar cada una de estas oraciones reemplazando los nombres que vamos a tener, ¿cierto? Mira, teniendo en cuenta el ejemplo, vamos a reemplazarlos por los pronombres sujeto. ¿Listo? Entonces, I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Listo? Esos van a ser los pronombres que yo voy a utilizar. Entonces, miren, tengo el ejemplo. Dice, María is a teacher. ¿Sí? Vuelvo y reinicio la frase. She is a teacher at National University. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nombre tengo aquí? María. ¿Sí? Entonces, en este caso, María, me dicen que reemplace este nombre por el pronombre sujeto. ¿Sí? Relaciono a María por she, entonces en este caso utilizo esto. Entonces, con cada una de estas oraciones, o sea, es prácticamente la misma oración, lo único que yo voy a hacer es reemplazar ese nombre y lo voy a escribir acá, el pronombre sujeto que corresponda a ese nombre. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Segundo punto, miren que el ejercicio va en un orden específico. Segundo punto, dice, complete the following sentence, or complete the sentences using the correct object pronoun. Look at the example, ¿sí? Roberto took Oliver to Brazil. Roberto took him to Brazil. ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren. Yo aquí a ustedes les di una pista para que obviamente sea mucho más factible identificar. Entonces, vamos a completar las oraciones. En este caso ya no va a ser pronombre sujeto, sino pronombre objeto. Me, you, him, her, it, us, you, them. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una serie de palabras que van a estar subrayadas. Esas palabras son las que ustedes van a reemplazar por los pronombres objeto. Vamos a tener una particularidad, que los espacios que están en blanco van a estar normalmente después del verbo o después de preposiciones. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a mirar que son 10 oracioncitas. Vamos a encontrar 10 palabras subrayadas, que son las que yo voy a reemplazar por los pronombres objeto. Entonces, miren, tengo aquí el ejemplo. Roberto took Oliver to Brazil. Oliver, nombre de un chico. ¿Sí? Entonces digo aquí, Roberto took him to Brazil. La frase dice, Roberto llevó a Oliver a Brasil. Entonces, Roberto lo llevó ¿a quién? A él, a Brasil. ¿Listo? Entonces aquí reemplazo Oliver por him. En este caso, pues acá voy a reemplazar las demás por los pronombres que correspondan. ¿Listo? ¿Está claro hasta el momento, muchachos? Sí, señor. profe, yo creo que está bien. Listo, súper bien. Vamos a encontrar acá, completar las siguientes oraciones. Dice, complete the following sentences taking into account if subject or object pronoun. Vamos a completar teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Si la oración va a manejar pronombre sujeto o pronombres objeto. ¿Listo? Entonces aquí les recuerdo. Remember, if it is subject pronoun, normally goes before the verb, but it is object pronoun, usually goes after the verb or a preposition. Entonces dice acá, si trabajamos pronombres sujeto, normalmente, o siempre, digamos así, van antes del verbo. Si es pronombres objeto, normalmente van después del verbo o después de la preposición. Entonces, su tarea en este caso va a ser, van a mirar la frase, ¿sí? Van a mirar dónde está el espacio en blanco. Entonces, con base en ese espacio en blanco, miran cuál de estas dos opciones va a ser la adecuada. Si la que marca pronombre sujeto o la que marca pronombre objeto. Y la subrayan, la señalan o la ponen en el espacio en blanco. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Aquí vamos a tener nuevamente 10 oraciones. ¿Listo? Donde vamos a identificar cada una de esas partes. ¿Está claro? Eso va a Sí, estar clarísimo. es para la otra semana, ¿cierto, profe? No, esto es para mañana. Esto es para mañana, esto no es para la otra semana. ¿Listo? No, esto es práctica, esto lo hacen ustedes rápido. Más es lo que se ve largo que lo que en realidad es. ¿Listo? Digo acá. Look at the sentences, find the mistake and correct it. Look at the example. Aquí, ¿qué vamos a hacer?
todas estas oraciones, 10 oraciones van a tener un error. Bien sea error de pronombre, ¿sí? Entonces van a mirar ustedes que, por ejemplo, hay una oración que donde tiene pronombre sujeto, donde va pronombre objeto, ¿sí? O pronombre objeto, donde debe ir pronombre sujeto, ¿sí? Entonces, dígale que me espere. Entonces, aquí vamos a trabajar esta parte. Mire, tengo el ejemplo. She is with she at the party, ¿sí? Entonces, digo, Marco is with she, perdón, at the party. Me demuestra que en este caso el error va a ser she, miren, ¿sí? Porque aquí debe ser que tengo una preposición y tengo pronombre sujeto después de una preposición. Entonces digo, Marco is with her at the party, ¿sí? Entonces, corrijo el error, reescribo la oración corrigiendo el error. Entonces, ustedes van a mirar, obviamente, hay errores muy tonticos, pero errores que obviamente ustedes deben identificar fácilmente, ¿listo? Bien sea error de forma, error de escritura e incluso error de pronombre. ¿Listo, chicos? ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Voy a detener la grabación en este momento para que el video no sea tan extenso. ¿Listo?